Mundo descompuesto. Capítulo 1. Abrió la puerta de la despensa y cogió las 2 latas cubiertas de polvo que parecían estar en buenas condiciones. Echó un vistazo más a la casa pero no encontró nada útil. Antes de salir de la casa miró por la ventana que la calle estuviera despejada. Salió rápidamente y se metió en un bosque que quedaba a unos cuantos cientos de metros de ahí. Oscurecía rápidamente y decidió pasar la noche al resguardo de una pared de piedra que se erguía en mitad del bosque. Abrió la mochila y sacó una lona que servirá para colocarla lateralmente entre el suelo y la pared, secó un saco de dormir viejo y lo estiró debajo de la lona. Miró dentro de la mochila la comida que tenía pero tuvo que echar mano de una de las latas que encontró esta tarde en una de las casas que revisó. Esa noche no le hizo falta hacer fuego. Temprano a la mañana siguiente ya estaba recorriendo el territorio por las viejas carreteras inundadas de coches. Carreteras que la naturaleza iba absorbiendo a medida que pasaba el tiempo. Coches abandonados y envejeciendo al igual que las personas que habitan este mundo. Muchos de estos coches estaban forzados y saqueados. La carretera pasaba por encima de un río bastante caudaloso. El agua bajaba con mucha fuerza, que desde el puente a unos cuantos metros de altura se podía oír. Paró de andar y buscó una manera de bajar al río. Logró bajar y rellenó las botellas que tenía. Caminó un poco por el cauce del río y llegó hasta debajo del puente donde pudo ver una tienda de campaña vieja y sucia. Echó un vistazo pero no había nada. Al atardecer se estaba acercando a una gran población y eso se reflejaba en la carretera la cual estaba llena de coches que había que ir sorteándolos. Decidió meterse en un coche para pasar la noche. Unos ruidos hicieron que se despertara aun cuando estaba oscuro, no se veía nada pero se podían oír ruidos que provenían no de muy lejos. Cada vez se oían más cerca, se recostó un poco en el asiento. La noche era tan oscura que no se podía ver nada más allá del coche. De repente pudo ver pasar una silueta tambaleándose en dirección opuesta a esa ciudad. Era un infectado, se movía de lado a lado emitiendo un ruido ronco. Pasó muy cerca del coche pero se mantuvo callado y el infectado no se detuvo. Al clarear, puso rumbo a la ciudad desviándose por un camino que llevaba a una gasolinera. Antes de llegar miró desde lejos que la zona estuviera despejada. Nada se movía desde la lejanía. A medida que se acercaba podía ver que todo estaba saqueado, no había mangueras en el surtidor, los cristales de la puerta y de las ventanas estaban esparcidos por el suelo, es así que por la humedad y el agua, dentro de la tienda se estaba generando musgo. Se estaba acercando a esa población y él sabía que era peligroso pero se estaba quedando sin comida y tenía que echar un vistazo en busca de algo que meterse a la boca. Siguió por la carretera pero ya se podían ver los desvíos que llevaban a la ciudad. Pasó media hora y ya se metió en los suburbios de la ciudad. Estaba todo muy tranquilo, casas viejas, los jardines y parques llenos de vegetación que creía sin fin, un cadáver en un banco, había grafitis en algunos carteles que advertían de no entrar en la ciudad. A su mente le costaba recordar cómo era antes la vida en estos sitios. Siguió la calle principal donde iba dejando casas desocupadas y tristes. El barrio era muy largo y tras un rato de andar pudo ver en la distancia lo que parecía un perro. Se acercó y pudo ver a un flaco perro y con partes donde no tenía pelo y el pelo que tenía estaba muy sucio. Se acercó a una distancia de unos 20 metros, pero el perro se puso a ladrar y salió corriendo perdiendo en unos callejones. Cerca de ahí vio una casa que parecía que estaba en bastante buena condición comparándola con el resto de la zona. Se acercó al porche de la casa y miró por las ventanas que había en el piso de abajo, no se veía movimiento, sacó la pistola que tenía en un lateral de su cintura y abrió la puerta. Se quedó callado en el recibidor durante un par de minutos pero todo estaba en silencio. No había comida pero en la parte de arriba de la casa, en el dormitorio había unas mantas que estaban en buenas condiciones e hizo sitio en la mochila y las metió. Al salir de la casa pudo ver que la calle estaba llena de infectados, por lo menos una docena, rápidamente los infectados lo vieron y se fueron tras él.
Empezó a correr en dirección a la ciudad, no podía dejarlos atrás, ya había abandonado los suburbios y se había metido en una zona donde los edificios eran más altos, los infectados seguían detrás de él, el hombre ya no podía correr mucho más, y se dio la vuelta y empuñando la pistola, empezó a disparar y acabó con los infectados que le seguían, rápidamente vio el edificio de unas oficinas y se metió en él, subió las escaleras hasta el último piso y tiró escalera abajo unos armarios y escritorios y toda cosas que le sirviera para bloquear la entrada. Ni siquiera puedo revisar si esa zona estaba despejada, se echó al suelo e intentó recuperar el aire. Cuando recuperó el aliento y se tranquilizó un poco miró que todo estuviera despejado. Había un sofá de color blanco en una zona parecida a un sitio de descanso y se tumbó ahí. Se acabó durmiendo y se despertó de madrugada. La oficina no estaba completamente oscura gracias a un gran ventanal que dejaba entrar la luz de fuera. Se acercó a la ventana y se quedó contemplando el exterior. Todo tan oscuro. De repente, en la lejanía, donde los edificios eran más bajos, pudo ver como una luz iba moviéndose entre los edificios. A ratos se veía, solo cuando los edificios no lo tapaban. La luz estaba tan lejos y la oscuridad era tan gruesa que no podía ver qué era. Se quedó ahí de pie mirando por la ventana hasta que la luz desapareció. A la mañana siguiente vio que la calle estaba despejada y sin pensarlo mucho puso dirección hacia la zona en donde anoche vio la luz. Caminaba cautelosamente sin hacer mucho ruido por las calles devastadas de aquella ciudad. Había partes donde podía coger un atajo por calles más estrechas, pero él no se apartaba de las calles principales. Cada vez que estaba más cerca podía ver que el acceso estaba más complicado, había coches apilados que cortaban la calle, pero él seguía caminando buscando la manera de sortearlos. Llegó a una calle más espaciosa y libre de coches apilados. No tardó mucho en darse cuenta de que no era buena idea meterse por esa zona. En mitad de la calle se podía ver a un niño colgado de una farola, el niño tenía el pecho al descubierto y se podía leer la frase "Dios no se atreve a entrar aquí", escrito de color rojo lo que parecía que fuese sangre. Al atardecer ya estaba de nuevo en la carretera que un día atrás estuvo recorriendo. Esta vez se dirigió a un pequeño pueblo en busca de comida.